Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poquito más fuerte la música, más arriba. Tengo un invitado hoy, justo en el día en que hace cadena nacional. Ella, ¿cómo le va, Pichetto? ¿Cómo le va, Viviana? ¿Cómo anda? Lo voy a seguir tratando de usted, aunque diga públicamente que me parece el político más atractivo de la Argentina. Bueno, le agradezco. ¿Se lo toma mal o se lo toma? No, para nada. No, no lo incomodé, digamos. No, aumenta el ego. Siempre es bueno recibir alguna caricia. Alguna caricia al alma, sobre todo. En la política, por sobre todo, ¿no? En la política es muy difícil recibir caricias, ¿no? Es duro y es un escenario difícil donde uno tiene que estar preparado de acá y de acá, como me dijo el expresidente Menem, que recientemente falleció. Me dijo, en política hay que tener mucha cabeza fría, pero también corazón. Corazón. Cortame la música y nos vamos con la música del programa. Vamos a conversar mucho. Hoy tenemos a Pichetto, viene Waldo Wolf, tenemos a Mariano Recalde, tenemos un programa lleno de invitados. Bueno, la mesa, por supuesto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, nuestros periodistas, por decir la mesa es como raro también, ¿no? Sí. Pero poneme la música picante. Viene Boyano también a hablar del dólar blue y de todo lo que pasó. Hoy, ¿viste la cadena nacional? No me digas como los invitados que se sientan y dicen, la verdad que no tuve tiempo, no vi a Cristina en cadena nacional. Vi todo. ¿Lo viste todo? Vi todo y tengo una visión de esos temas que también te voy a transmitir, que lo dije antes y lo digo hoy. Creo que la causa dólar futuro forma parte de las que yo denomino gestiones de gobierno no judiciables. Amplía. Bueno, es exactamente la misma denuncia que tiene Macri hoy por el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son acciones de gobierno. Después vos las podés calificar bien o mal, pero no tienen contenido judicial. Son los temas que me parece que en la Argentina hay que corregir. La señora Presidenta tiene otros temas, la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, tiene otros temas que a lo mejor allí tiene que dar explicaciones, tiene que ver con sus cuestiones personales, sus empresas, pero en el tema dólar futuro, para mí es una causa no judiciable, una causa que nunca se debería haber hecho, porque son decisiones que los gobiernos toman para mantener el equilibrio de la moneda, para ver si pueden bajar el tipo de cambio o mantenerlo estable. Recientemente el presidente en el recinto planteó la querella, que en realidad ya hay una denuncia que está tramitando. En la Argentina un vaso de agua y una denuncia en Comodoro Pi no se le niega a nadie. Lo que te quiero decir es que esa denuncia ya estaba hecha. Está siendo investigada por la doctora Capuchetti, titular de juzgado número 5 de Comodoro Pi, que plantea la investigación sobre el endeudamiento. La verdad que Macri se endeudó con el Fondo Monetario a una tasa de interés muy baja, creo que anduvo en el orden del 2,5, 3%, y ¿qué hizo con eso? Pagó deuda, intereses y también sostuvo el déficit fiscal del Estado Nacional. Ahora, Pichetto, espera, porque vamos a poner las placas. Lo que digo es, sí, esos hechos son comparables. Está bien, podría titular no Pichetto en este caso defiende a Cristina Fernández de Kirchner. No. Lo que estoy sosteniendo es que ese tipo de causas nunca se deberían haber tramitado como investigación judicial. Son acciones de gobierno que indudablemente tienen calificaciones que la sociedad puede evaluar positiva o negativamente. O sea, vos no mezclás esta causa con Otesur, con los sauces. Exactamente. Digo, hacé la diferenciación. Sauces es una causa de corrupción que habrá que terminar de ver con la justicia. Que está en trámite y que tendrá que tener su desarrollo, en donde la vicepresidenta tendrá que defenderse. Pero digo, Otesur, dólar futuro, también hubo venta de dólar futuro en el gobierno y en la gestión de Mauricio Macri, o de otros gobiernos, que utilizan el tema de la venta de dólar futuro para decirle a la sociedad argentina, mire, dentro de 3 meses el dólar va a estar en 10 pesos, no va a aumentar, va a aumentar, se va a mantener estable. El dólar se dispara a 15. Lo hacen como un instrumento para, digamos, evitar precisamente lo que vos mencionaste, de que no se dispare, para dar previsibilidad. Es un instrumento de política económica. Esta es mi evaluación, mi visión, no la digo hoy, lo dije antes, lo dije también en otros momentos, con otros reportajes. No estoy haciendo acá de abogado defensor,
Yo creo que hay cuestiones en términos de las investigaciones que hay que delimitar con claridad. Cuando son actos de gobierno, a ver, el endeudamiento del Fondo Monetario tampoco es un delito. No hay delito, como tampoco es delito la emisión monetaria desbordante que ha hecho este gobierno, que también ha emitido títulos, bonos, LELIQ y toda la parafernalia que implicó también un fuerte endeudamiento en el marco de esta pandemia y cuarentena interminable. Pero tampoco es delito. Son actos y decisiones de carácter económico, quizás negativos, porque algún día, Viviana, algún día, la Argentina va a tener que tener criterios muy rígidos, definitivamente rígidos, en materia fiscal. No se puede emitir más de lo que se recauda, no se puede endeudar. Bueno, estas son reglas que tienen que ver con el buen comportamiento económico y ese día seguramente tampoco habrá inflación. ¿Estás hablando, Miguel Ángel, de la Argentina o...? Estoy hablando de la Argentina, que Argentina necesita construir políticas de Estado y orden fiscal y dejar de darle plata a los planeros y el mundo del pobrismo, que es un mundo muy oscuro, y alentar la producción, la inversión, el trabajo. Este me parece que es el eje central, me parece que es el... Y tenés que gobernar con orden fiscal, no podés tener déficit fiscal, no tenés que endeudarte ni tampoco darle a la maquinita, que es otra forma, o yo te diría que es la cara y la seca de una misma moneda. A ver, vamos a las placas con algunos de los títulos de Cristina Fernández de Kirchner hoy. Desde el Senado las leo, vamos al TEC después y seguimos conversando con Pichetto. El Poder Judicial es un sistema podrido y perverso, dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablarlo todo eso ahora. Es fuerte, ¿no?, que la vice diga que el Poder Judicial es un sistema podrido y perverso. Parece que Lozardo, la ministra de Justicia, le está pidiendo, quiere renunciar. Y Alberto le está diciendo, no es el momento ahora. Poneme la otra placa y después seguimos conversando con Miguel Ángel Pichetto. Hicieron una devaluación catastrófica. Otra de las cosas que dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner. Poneme la última, por favor, y ya nos vamos al tape y hablamos con Miguel Ángel Pichetto. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos. Vamos a recordar parte de lo que decía hoy Cristina Fernández de Kirchner por la mañana en su cadena nacional, hablándole a los argentinos de la justicia. Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes sabiendo que iban a devaluar. Pichetto, ¿qué mostró Cristina? Hoy mostró poder político, mostró temor frente a la justicia. ¿Cómo lo lees? A ver, yo no comparto... Ya nos quedó claro lo que pensás del dólar futuro. No comparto las calificaciones. Porque digo, uno lo escuchó a Alberto el otro día, uno lo escucha a Cristina ahora y es lo mismo. A ver, el discurso de Alberto hay que analizarlo con otra lógica. A veces hay que... Perdón, ¿con cuál? ¿Cuál es la lógica de Alberto Fernández? De que no todo es tan lineal. Detrás del discurso de Alberto, de Alberto, Me voy, no te vayas, bueno, no. De Alberto. Pará. Fue un error. No, está bien. Fue un lapsus. Pero pará, te querés matar. No me quiero matar. No, está bien. Detrás de ese discurso también hay alguien que piensa. Y alguien que construyó ese mensaje. No es Cristina la que piensa. Yo necesito que vayamos Déjame explicarte profundo. por qué Alberto hizo ese discurso el miércoles, el día 1 de marzo. Para cambiar la agenda. Está en el manual, digamos, de la política. Los analistas en política a veces esos temas no los ven. Entonces, al otro día todo el mundo estaba hablando de la justicia, del ataque a la justicia. Dejó de lado, le dio vuelta a la página al tema del vacunatorio COVID, que era un tema perdedor para el gobierno. Mal planteado, mal explicado y un tema del cual el gobierno debía salir. Salieron construyendo un relato que ya lo tenían, que era contra el Poder Judicial.
Esto me parece que es bastante inteligente desde el punto de vista de la construcción para dejar de hablar de un tema que era muy negativo para ellos. Pero de todos modos, al no hablar de ese tema o no pedir disculpas públicas, el tema sigue más latente, más candente y la gente se enoja más. Una cosa es decir cometimos errores, otra cosa es decir con la vacunación VIP nos equivocamos. ¿Por qué le cuesta tanto al poder decir me equivoqué? Bueno, deberían haberlo dicho y deberían haber explicado. ¿Y por qué no explicaron? ¿Y ¿Por qué la no explican? autocrítica es cero? Porque uno de los problemas de la democracia moderna es eso, es entender, primero escuchar. ¿Cuál es la democracia moderna? No, la democracia requiere y necesita de explicación. Escuchar primero a la gente, entender y explicar. Si ellos hubieran explicado que el presidente necesitaba armar una burbuja con sus ministros vacunados, con los cuales tiene trato cotidiano, y lo hubieran puesto en un decreto y lo hubieran hecho de manera transparente, creo que no hubiera habido tanto escándalo. Pero no deberían haber vacunado a gente joven de 20 años, 25. 30, 40, como dijiste vos, sí, es una estupidez. Es una estupidez. Vacunarse a los 40. Y deberían haber hecho el orden de prelación que establecía el mismo protocolo. La gente de la salud. Pero esa es la impunidad del poder. Da impunidad del poder. Ni siquiera pidieron disculpas. No dijeron, bueno, lo que hice no estuvo bien. Como que pensaron que lo que hacían estaba bien. Yo lo que creo que no leen los diarios, porque si hubieran analizado un poco las noticias europeas de esos eventos, se hubieran dado cuenta que esos hechos producían un gran escándalo. En España había ocurrido un hecho muy grave con el jefe del Estado Mayor del Ejército Español. Un oficial de carrera con gran prestigio, 65 años, que tenía el turno para 10 días después y se la dio antes la vacuna. Se armó un escándalo tan grande en España que tuvo que renunciar al cargo que tenía y terminó su carrera militar. Si hubieran visto lo que estaba pasando en Perú, deberían haber tenido más cuidado. No tendrían que haber vacunado al intendente de Gregores, 43 años, con un físico de patobica. Escuchame una cosa. Vos a los 40 no necesitabas ninguna vacuna. Yo era inmortal a los 40, Viviana. ¿Y ahora? Y ahora tengo una noción de la finitud de la vida por una cuestión de edad. Porque la vida en el fondo, digamos, vos vas viviendo y tenés un tiempo por delante menor del que tenés a los 40 o a los 30. La noción de vivir, la intensidad de vivir a los 30, a los 25. Sos coqueto, Además yo no me vacunaba ni contra la rabia a los... ¿Y ahora sí querés vacunarte? No, ahora me voy a vacunar cuando sea el turno, qué sé yo, algún día. Pero no te desesperas. No tengo ninguna vacunarte. ansiedad. No tenés ninguna ansiedad. Ninguna ansiedad. Sos de los míos. No, he vivido la cuarentena con mucho sufrimiento. Lo sé. Y Estás deprimido. Ponele. trato de no sé la palabra. deprimirme, qué sé yo. Pero la cuarentena yo recuerdo A verte la mañana me entrevistado. levanto de mal humor. Siempre. Sí, siempre, pero... Sí. no. La Sé que depresión es un nunca- estado que no me lo permito. No, pero a igual veces me pasa. Nunca pero entendí a la gente que se levanta de mal humor siempre. en Siempre general- estuve con gente que se levanta de mal humor siempre y no la puedo En entender. general el problema es que a veces me dura todo el día, pero bueno. Claro. Pero lo que te quiero decir, no tengo ansiedad con el tema de la vacuna. Ok. Ninguno. En algún momento, tampoco soy antivacuna. Así que bueno, lo que quiero decirte es que la Argentina tiene que vacunar. Y hay que comprar todas las vacunas disponibles. Y el gobierno argentino y el presidente, que había hecho un gesto realmente muy interesante, porque la memoria de los argentinos es muy frágil. El presidente Fernández, cuando nadie hablaba de vacunas, se juntó con el titular de Pfizer en la Argentina. Es un laboratorio que tiene sede en la Argentina, un laboratorio internacional muy importante con sede en la Argentina. Y el doctor Pollack, que fue el encargado de hacer la experiencia de vacunación con 6.000 voluntarios en el hospital militar de Pfizer. Mes de julio, cuando nadie hablaba de vacunas. La verdad que el presidente se pierde una gran oportunidad de haber traído esa vacuna que tiene un alto nivel de prestigio, junto con las otras. ¿Crees que el presidente Fernández solo se perdió esa oportunidad o que se está perdiendo la oportunidad? No, yo estoy analizando este tema. Este tema me pareció Yo recuerdo cuando vos importante. hablabas, vos fuiste, creo, uno de los primeros que yo entrevisté, pero cuando empezaba la cuarentena, cuarentena? que me dijiste, no está bien decir salud o economía. Y fue una tragedia la economía. No, yo siempre sostuve que había que tener un punto de equilibrio y que la cuarentena debía ser por un tiempo razonable, qué sé yo, 30 días, 40 días, como lo hicieron muchos países en el mundo,
para preparar los equipos de salud. Y acá la Argentina tuvo equipos de salud que resistieron el embate del COVID, que no hubo que hacer opciones de vida en un hospital a quien le sacaban el equipo de salud de la Argentina, tanto el público como el privado, funcionó adecuadamente. Lo único que para mí fue excesivo y que provocó un impacto en la economía de manera brutal, aumentó la crisis económica de la Argentina, fue la cuarentena prolongada. Si hubiéramos hecho 30, 40 días, si hubiéramos abierto, y me parece que la Argentina hoy no estaría en una situación tan compleja en lo económico como estamos, con pérdida de empleo, con cierre de empresas, con cierre de comercios. ¿Podemos volver a Cristina o me estás evadiendo? No, no te estoy evadiendo. ¿No? Porque quiero compartir con vos otro de los tapes, de algunas de las cosas, de las tantas cosas. A mí me cuesta hablar de las personas, pero de todas maneras bueno, no te voy a rehuir. No, por favor, no rehuir. O sea, me gusta hablar más que todo de las visiones políticas, de la visión. Bueno, pero yo creo que el gobierno. ¿Cómo se planta Cristina y el gobierno frente a la justicia? ¿Te parece que es un tema menor, Miguel Ángel? Es un tema defensivo, y es un tema de confrontación. De mucha confrontación. Bueno, es el escenario que está planteado, y indudablemente también el presidente ha hecho suya esta agenda. Creo que es la agenda. El gobierno tiene una agenda que no es la agenda de la gente. Miremos esto y me lo decís. Estoy convencido que la Argentina tiene que salir de la agenda judicial. Claro. La agenda judicial te mata, porque no debatís los grandes temas de fondo, la economía, cómo creces, la producción, cómo salís de... El otro día hay algunas ideas que se instalan. Mira, yo empecé a hablar del pobrismo, pero no de manera despectiva con los pobres. Yo no tengo esa mirada despectiva. Lo que digo es que la construcción de los gerentes de la pobreza, de los personajes tipo Grabois, digamos, Movimiento Evita, todas estas construcciones donde el mundo no es el mundo del trabajo, es el fracaso de la Argentina. El otro día Navarro, el chino Navarro, hizo un comentario interesante. Dijo, bueno, la Argentina no puede sostener el gasto social de los planes, que es casi el 10% del PBI. Y me pareció una apertura de la cabeza decir, bueno, salgamos de esto. Si no salimos de esto, estamos condenados, es un mundo oscuro este. Cada día hay más pobres y la estructuración es más pobre. Muchos curitas rezando, el mundo va a ser de los pobres. Quizás, como dice alguna reflexión que hizo el Papa en algún momento, una Argentina más justa y más uniformemente pobre. Ese mundo no. Nuestra visión de la Argentina debe ser la visión de los sectores medios, del crecimiento, del empleo, del trabajo como elemento de salida. Me parece que este es el debate. Ahora, ¿qué te pasa en la Argentina? Es el mundo de lo judicial. Todos los días hay una prisión preventiva, todo el mundo habla, ¿viste? Las planas de los diarios son... ¿Sabes a dónde salía la noticia judicial? Cuando yo era joven y compraba y leía el diario, en la página 17 había periodistas especializados que hacían judiciales, 16, 17. Hoy es la noticia. Eso impide a veces hablar los verdaderos pero ¿será que ahora temas? está, como dijo Cristina, podrido y perverso el No, yo no comparto judicial. Las calificaciones. No me gustan los adjetivos calificativos. Tengo un problema. Cuando escribo con sustantivos. No me gustan los calificativos. Pero bueno, digamos, la justicia es un tema central en la Argentina. La justicia tiene problemas. No toda la justicia es mala. Creo que lo que más mira la gente a veces es la justicia penal, porque es ahí donde están los hechos de gran conmoción, donde hay a veces sensaciones de impunidad que se producen. ¿Sensaciones son solo sensaciones o de hechos, impunidad? o hechos. Hay muchos jueces que tienen una visión excesivamente ultragarantista, que producen decisiones que no están... Pero bueno, esto es un debate que hay que corregirlo en el marco de las instituciones. Está el Consejo de la Magistratura, está la Comisión del Ministerio Público, está los sistemas de control que establece la propia Constitución, y no hay que inventar nada raro. Estas comisiones del Senado, del Congreso, eso no. Hablas de Parrilli. No, porque eso no tiene ningún sustento constitucional ni legal.
Si vos querés revisar la actuación de un magistrado, lo tenés que hacer dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina, formular la denuncia para que se investigue el magistrado, podés llegar hasta la destitución. Ese es el mecanismo que establece la Constitución a partir del año 94. Antes sí, el Congreso era poderoso. Antes de la reforma del 94, el control de los jueces estaba en manos del Parlamento, de la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político y el Senado como Cámara de Juzgamiento. Cuando se crea el Consejo de la Magistratura, que es un modelo europeo, en el año 94, con la Constitución del 94, se establece un organismo corporativo integrado por jueces, abogados, políticos, que determina que ese es el organismo que evalúa la responsabilidad como la selección de los magistrados. Si vos querés sancionar a un magistrado, tenés que hacer en el Consejo. Y la selección de los magistrados también es en el Consejo de la Magistratura. Pero el gobierno, ¿va por la justicia? Esas son frases, Viviana. ¿Te parecen frases después de escuchar a Cristina? Mientras la oposición, mira. ¿Y la oposición qué hace la oposición, además de comunicados? A ver. Medio un flan, ¿no? La oposición. No, estás equivocada. ¿Por qué? Estás equivocada. ¿Por qué? Porque una cosa es la retórica. Hoy lo llamé a Pinedo, lo llamo a Negri, los llamo. ¿Viste? Bueno, que hable la yo lo que te digo es justicia, que- pero digo, pero a ver, falta a ver, un poco a ver. de calor de la A oposición. ver, si vos querés. Porque si quieren quedar bien con Dios, con el diablo, con Cristina, con Alberto, si no me dicen, soy todo lo mismo. A ver, ¿Cuál es vos el querés negocio de la llevarte grieta? puesto un juez de la Corte, necesitas 2/3. 2/3 para acusar en la Cámara de Diputados y 2/3 para sacarlo de la función en la Cámara de Senadores, juzgarlo en senadores. Mientras la oposición esté unida, cohesionada y tenga esa capacidad de bloqueo, creo que puede haber equilibrios institucionales. Esperemos que también en la elección de medio tiempo se pueda lograr un equilibrio parlamentario que permita que no haya por parte de un sector y que pueda avanzar sobre el conjunto. Habría que, si hay que mejorar el sistema judicial, que todos coincidimos que puede haber fallas o puede tener problemas, se requiere mecanismo de consenso. Tenés que sentarte con la oposición, dialogar para construir una mejor justicia, avanzar en algunas reformas, informatizar el Poder Judicial, incorporar elementos. A mí, por ejemplo, yo creo que el tribunal intermedio que quieren hacer, que aconsejó la comisión de juristas que asesoró al presidente, a ver, me parece que no tiene ninguna funcionalidad, porque la última palabra, la última ratio siempre la tiene la Corte, con lo cual ese es un tema que no agrega un organismo ahí, sentencia arbitraria, qué sé yo, es una creación para no abordar el tema más de fondo, qué sé yo. Lo que creo es que eso no. Si está el Tribunal de la Casación en la instancia penal, y tenés la Corte como. Ellos hablan de que, bueno, hay que modificar el recurso extraordinario. Bueno, se puede hacer eso. Que no ocurra lo del 280, que te ponen el sello y no te analizan el fondo. Hay algunas reformas que se pueden hacer, pero tenés que hacerlas con consenso político. Tenés que sentarte con la oposición, dejar de agredirla o atacarla y construir. Bueno, vos sos un especialista. Vos fuiste institucionalidad. un especialista en eso, en hablar con la oposición. De hecho, fuiste el candidato de Mauricio Macri a vicepresidente. Pero no hay tantos cuadros como vos. Cuando el presidente habla de diálogo, termina su discurso el otro día casi diciendo voy a meter preso a Mauricio Macri con la querella criminal. Digo, hablan de diálogo, hablan de que van a comunicarse, que se va a debatir y finalmente tienen el látigo en la mano. Yo creo que la querella esa no tiene ningún sustento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es un acto de gobierno, te vuelvo a repetir, es un acto de gobierno, es una gestión de endeudamiento necesaria en ese momento para abordar los pagos de las obligaciones de deuda externa que había. Este argumento o este relato que se la llevaron los amigos de Macri tampoco condice. Si vos analizás la lista publicada por Página 12, en ese momento por Horacio Berbisky, y analizás quiénes son los que pidieron dólares en la coyuntura de la devaluación, te vas a dar cuenta que hay muy pocos amigos de Macri.
en realidad el empresario argentino que tiene que... ¿Qué quiere decir muy pocos amigos de Macri? Que no había en la lista, casi no hay. No hay empresarios que eran amigos del presidente, no hay. Analizá la lista, mirala bien y te vas a dar cuenta que no hay. Y tampoco fue el objetivo de que se la Según llevara. Cristina, sí, Bueno, había muchos bueno. amigos. O capaz A que, ver, viste, yo también a veces durante pienso que el el- kirchnerismo era más generoso a la hora de robar, entonces repartían entre más, y Macri era más miserable y repartían entre menos. No, tampoco. Yo no creo que el gobierno... Ningún Uno le gobierno, repartían a 70, 80, te lo yo repartían a tengo 3 una o visión 4. de que ningún gobierno es una organización ilícita preparada para robar. Puede haber hechos. Pará, hechos pará, ilícitos. porque después de lo de Alverso, esto es lo segundo más fuerte que me decís. No, ¿cómo? En serio, yo entiendo lo que vos me decís, pero... Lo de que Alverso le nosotros- pido disculpas al No, presidente. ya sé, Pará, le pido pedimos disculpas. todos. Fue un lapsus. No, Sí. no lo quiero ofender. Yo no ofendo No, eso está clarísimo, a eso los está clarísimo. presidentes. Sos un caballero, uno de los Eh, pocos. Pero digo, realmente lo que estás diciendo, sé que lo decís porque lo sentís, te conozco, pero No, ningún gobierno está parado en el centro de la vida institucional, preparado como una organización ilícita para delinquir. Un gobierno tiene efectores, tiene ministros, secretarios, funcionarios, puede haber ilícitos. Pero- puede haberlos. En el último- Deberán ser investigados, nadie dice que no. Tienen que ser investigados. Lo que te quiero decir que concebir al gobierno como una organización ilícita preparada para cometer... La organización ilícita implica acción permanente, los mismos integrantes, la voluntad de delinquir y de cometer delitos. El 210 del Código Penal, que define la asociación ilícita, que algunos jueces lo meten para cualquier hecho y luego las cámaras lo revocan, no es aplicable a un gobierno. Un gobierno puede tener algún personaje que haya cometido delitos, esos delitos tienen que ser juzgados. A lo largo de la vida democrática y a lo largo de la vida de gobiernos de intervención militar ha habido delitos. Y por supuesto que no voy a hacer ahora la enumeración en los distintos gobiernos. Esos hechos tienen que ser investigados. Ahora, decir que el gobierno es una organización ilícita me parece que es un verdadero disparate. me quedo en silencio. No, es algo totalmente lógico. ¿Vos no sentís que se han choreado No, yo... gran parte Yo de la creo- Argentina yo en los en últimos eso- años en y eso- que en hemos eso- visto cómo contaban el dinero, Bueno, hemos visto a ver, tirar bolsos? ese hecho ya tiene... Digo, a ver, para. Digo, esas Para cosas... un minuto, porque yo no defiendo No, cualquier... no, yo sé que vos no defendés lo indefendible, tonterías. pero lo que quiero decir... Yo no defiendo tonterías. Es que hemos visto, que si eso es lo que vimos, lo que no vimos, Recientemente y hubo no un hablo solo fallo. del gobierno Bueno, pero pará. kirchnerista, ¿eh? Hubo un fallo del Tribunal Oral que condenó al señor Báez y todos vimos cómo contaban la plata. No sé si la plata era ilícita, de dónde venía. Pero- para un delito de lavado de dinero no necesitas determinar el origen del dinero. El lavado tiene hasta una figura autónoma reiterada en la jurisprudencia argentina que define claramente esta figura. Pero el De- gobierno kirchnerista no te pareció un gobierno corrupto. Hubo hechos de corrupción. Hubo hechos de corrupción que tienen que ser investigados. No creo que el gobierno haya sido una organización delictiva preparada para delinquir. No lo creo de eso, ni lo creo del gobierno de Menem, ni tampoco de Alfonsín. Si vos te remontás a los inicios de la democracia, el doctor Alfonsín indudablemente termina su gestión con una imagen de honestidad. Sin embargo, su gobierno tuvo 5 o 6 hechos altamente resonantes que estuvieron en el centro de la escena. Te puedo nombrar algunos casos, la aduana paralela, el del Conte, el caso de Mazorín, qué sé yo, un montón. Siempre hay hechos. Menem también tuvo algunos hechos que fueron investigados. Ahora, trasladarle todo para arriba, el propio gobierno de Macri puede tener algunos hechos. Ahora, acá hay una extensión de la responsabilidad objetiva, todo va arriba, todo va al presidente. Ahora, entre los políticos hay como una asociación, como una asociación donde todos Corporativa. se van defendiendo, Para sí, nada, corporativa. Para nada. Yo estoy en otro proceso, estoy en Juntos por el Cambio. hablo de Lo que vos, yo no me vos quiero sabés. comprar, No hablo de vos. no, lo que no me quiero comprar es hacer seguidismo de agenda. Yo digo mis cosas y las sostengo. El otro día me preguntaban, bueno, el tema del desafuero, ¿por qué no lo diste? Es un tema que me lo preguntan. ¿Por qué no correspondía? Todos dicen, él pudo meter la presa a Pero eso Cristina es y no otra lo hizo. tontería, Bueno, otra- pero es lo otra que dicen. estupidez. Es lo que dicen. Otra estupidez.
A ver, la justicia argentina en ese momento había tomado un atajo, que era el tema de las prisiones preventivas. En vez de hacer procesos cortos y sentencias rápidas y firmes, Como debe ser. prisión preventiva. Entonces todo el mundo quedaba bien. Un pedido de desafuero con una prisión preventiva no correspondía. No correspondía. ¿Por qué? Porque no había riesgo de fuga, porque la persona había sido convocada y había sido permanentemente citada y había ido a tribunales, había fijado domicilio, tenía su abogado, no tenía facultades ni posibilidades de influir porque ya no estaba en el poder. En fin, hay que leer el Código Procesal. Ahora, bien, ¿vivimos en un Estado de Derecho o vivimos También, fíjate lo que hubiera pasado o qué le podría estar pasando hoy a Mauricio Macri con un auto de prisión preventiva que pueda hacer cualquier juez, porque sí, cuando en realidad Macri no se va a ir del país, está acá, constituye su domicilio acá, está acá, afronta las denuncias que tiene, no quiere ser candidato para no tener fueros, en fin. Lo que te quiero decir es que hay a veces análisis muy frágiles, muy superficiales. Y hay como una especie de... Si vos no seguís la agenda judicial, si vos no decís lo que tenés que decir, sos políticamente incorrecto, o estás defendiendo a alguien. Y yo te vuelvo a repetir, hay cosas que me parece que la justicia tiene que corregir. Las cuestiones que son de gobierno, actos de gobierno, dólar futuro, memorándum que pasó por el Congreso, no son judiciables, Viviana. El endeudamiento de Macri no es judiciable. La emisión monetaria desbordante de Alberto Fernández no es judiciable. Que esto no debe hacerse, que tenemos que tener puntos de equilibrio, que tenemos que tener una economía seria, ojalá algún día podamos tenerla y entender todos. ¿Por qué no la podemos tener? Porque hay siempre ¿Por qué una vamos demanda... de fracaso en fracaso y no logramos avanzar? Estamos siempre en el mismo lugar. A ver, la sociedad argentina, que tiene un pensamiento y una estructuración también de sectores medios, demanda al gobierno y a los gobiernos y al Estado respuestas muchas veces superiores a la capacidad del propio Estado de poder responder con eficiencia. Entonces, acá todo es gratis. La salud pública es gratis, la educación es gratis, la universidad es gratis. Hay una cultura, hay una estructura previsional que ha crecido hasta el infinito, donde gente que no tuvo aportes tiene su jubilación. Bueno, esto lo pagás en algún lado. ¿Cómo lo pagás? Con impuestos. Los planeros son miles y miles, nadie labura. ¿Qué sé yo? ¿Y cuándo va a cambiar esa Argentina? Bueno, hay que cambiar la cultura. El debate es un debate cultural. Cultural, es la batalla cultural. El debate no es el debate del pobrismo. La Iglesia tiene que tener un rol pastoral, no jugar al pobrismo, tratar de incidir en que la gente tiene que ir a trabajar. Y ojalá el Papa venga a dar un mensaje de unidad nacional algún día. Ayer hablé con Moreno, que estaba sentado ahí. Moreno es muy amigo del Papa. Y él dijo que desde el 2015 que no lo ve, que se despidió en ese momento, pero que el Papa, yo le preguntaba por qué el Papa no viene, y él me dijo que el Papa, que durmiera tranquila, que el Papa, cuando sienta que la Argentina lo necesita, va a venir. El Papa Juan Pablo II, Polonia. Botila, fue 10 veces a Polonia. Sí, lo sé, se lo dije. Primero sacó a Polonia del comunismo. Y además estaba fuertemente comprometido con su pueblo. El mensaje era un mensaje de compromiso espiritual con su pueblo. ¿Y qué le pasa a Francisco con nosotros? Habría que preguntarle. ¿Qué sé El yo? otro día un periodista de trayectoria como Nelson Castro le hizo un reportaje muy interesante. No entiendo. Estuvo en Paraguay, estuvo en Bolivia, estuvo en Perú, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en México. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la explicación? No sé, que vos le encontrás? no entiendo. Hay algo de rechazo a su pueblo, qué sé yo. No entiendo por qué no pudo venir en algún momento, pasar por arriba, venir a la Argentina, hacer una misa en el autódromo municipal y convocar a todos los representantes políticos, todos que se pongan de rodillas, todos, y hubieran ido todos. Y él hubiera hecho un mensaje de unidad nacional, que era lo que el país necesitó siempre,
salir del conflicto, del odio, y hubiera sido importante para los argentinos. Pero bueno, no entiendo, como no entiendo la visión de una iglesia clasista, una iglesia que es solamente para los pobres. Si vos sos de clase media, no estás contenida en el mensaje de la iglesia argentina. Es una iglesia que funciona únicamente para pobres. Está bien, son los que más necesitan el apoyo espiritual. Ahora, el mundo y la salida por el lado del trabajo, ¿eh? No te confundas. No por el lado de estar rezando y dando planes. No salís por ahí. Antes de despedirte y agradeciéndote que hayas venido, yo me quedaría horas hablando con vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro político? No sé, yo vivo día a día, no tengo pensado. Malhumorado, no tenés pensado, pero te vi con tengo la pensado Torre, te vi con Rucci. No. Estoy construyendo y estoy ayudando a construir un espacio del peronismo republicano. ¿Quiénes están ahí? Hay muchos dirigentes. Te puedo nombrar a un hombre importante que fue ministro de gobierno y intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, un hombre que conoce la provincia. Está Claudia Rucci, digamos, estamos haciendo juntos una convocatoria para el jueves 11 en San Miguel, con un mensaje convocando a muchos compañeros del peronismo, a muchos sectores que también configuran el espacio del centro derecha, los sectores liberales, que quieren una propuesta. Y nosotros vamos a trabajar para ampliar la base de sustentación de ese espacio. Hubo mucho voto peronista en la fórmula Macri-Pichetto, ¿eh? Hemos ganado Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Hemos hecho una gran elección en San Juan. No fue insignificante. Y hoy también hay un espacio de sección que creo que necesita también un camino de construcción y de salida. Gracias, Pichetto. No, gracias, Viviana, por la charla, ¿eh? Un placer. ¿Te sentiste cómodo? Muy bien, siempre me siento cómodo. Yo también con vos. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tenés las manos frías hoy? Puede ser. Veo que hay gente que tiene calor. Si quieren, pongan el aire, pero estás como... Mira, sí. No es malo. No es malo. No es malo. No tener ansiedades, sí. Pocas emociones y tener algo de frialdad en la Argentina. Pero eso es como estar muerto. No. No. Significa estar vivo y las emociones en la Argentina es de lo peor. ¿Viste? De repente te aparece la construcción malvinera en la Argentina y te manda a la noche más oscura. Es mejor tener la cabeza fría. Para gobernar la Argentina, mucha cabeza fría. Hay que avisarle al presidente entonces, ¿no? Presidente, cabeza fría. Sí, sería Para bueno. cerrar, definime hasta acá cómo lo ves a Alberto Fernández. Yo veo que tiene una oportunidad. Puede haber alguna mejora en las expectativas económicas este año. Acá tenés un economista. Llegó Boyano. Pero creo que van a seguir aumentando el gasto público este año. Van a expandir el gasto público, tienen que ganar la elección de octubre. Le van a seguir dando la máquina. Pero bueno, con la soja 500, eso puede significar, digamos, una mejora y las expectativas, qué sé yo. Ahora, si no se reactiva la economía, que no se les ocurra volver al encierro, ¿eh? Que no vuelvan de vuelta con la visión de los infectólogos a decirte quédate en casa, porque Argentina va a parar al abismo. 6 meses de eso, quédate en casa, será feliz, hacé gimnasia. Escúchame, sos boleta, la Argentina no tiene destino con eso. Cerramos con quién. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Es realmente un gusto saludarte. Gran barba. No. Sí, yo no quería perderme la oportunidad de saludarlo. ¿Se rió? Por supuesto, es muy divertido, Pichetto. Es un tipo inteligente, tuve un buen diálogo. Es como Santo Biasati. En cámara da fulerito, pero después así en la intimidad. Por eso yo registré muy bien esa frase tuya donde dijiste a ti te gustaba Pichetto, Viviana. Él tiene esa cosa de Liam Neeson. Uno se lo imagina con una granada combatiendo a todos los de la cámpora
nada más. nada que ver. Por ejemplo, ¿eh? Yo Nada no que recuerdo ver. el día que vino Pichetto. El problema con Jaime es la política. En la política. Sí, claro. Bueno, pero es la política, Pichetto. el tema es que las redes no son todo, Jaime. Este es el problema que tenés. Bueno, pero eso lo podemos... El mundo esto de que una persona con un celular comunica Sí. a otra. Ah, Es fantástico. una gran pavada. Bueno, eso lo La podemos... política es en la calle. Lo podemos seguir discutiendo. Lo podemos seguir discutiendo cuando quieras. Pero yo recuerdo aquella vez que viniste... Haz el remate. Sí, por primera vez al gabinete. Este gabinete de Cambiemos. Había varios que no habían visto un peronista nunca en su vida. Le tiraban maderitas del parqué a ver si las prendía, ¿no es cierto? Les decían, no me enseña a hacer la B. No es para mí, es para un amigo, ¿eh? Le decían todos. Yo recuerdo cuando fue a cazar el voto peronista allí a La Rioja. Ah, y otra cosa, Miguel Ángel. Me tienes que devolver la uniclo que te prestamos para la campaña, porque fue la primera vez que te sacaste el El traje. chaleco, la camperita. Sí, te la quedaste. Nunca Disculpa, dejé- te lo digo en cámara, pero esa viene para el partido, ¿eh? Nunca dejé de usar corbata, Jaime. Salvo en nuestra campaña, te hemos visto luqueando un ¿Sabes que se himno. está calentando Sí. Pichetto con Jamás. el Durán Barba Blue? No, Pichetto no se calienta, Pichetto no se calienta. Gracias, Durán Bueno, Barba. chao, Gracias, Jaime. Miguel Ángel. Chao, Viviana. Te quiero mucho. Chao, Muchas igualmente, gracias. querida. Éxito. No, espera, quédate sentado que ya voy en tape. Si ahora te vas Ok, tranquilo, ok. ahora te vas tranquilo. Se quiere escapar. Ya está Goyano, tenemos a Recalde, vamos a hablar de Cristina. Con este tape seguimos hablando de economía.